Survivor Series siempre ha sido un evento especial. No es solamente otro Premium Live Event, es ese lugar donde las rivalidades se vuelven personales, donde las alianzas duran lo que tienen que durar y donde un Main Event puede definir una era entera. Y hoy no vengo a contarte la historia bonita, vengo a ponerlos en la mesa uno por uno, desde los que quieres olvidar hasta esos que te ponen la piel de gallina solo con recordarlos. Y para que estemos en el mismo barco, en este video voy a cubrir los eventos estelares desde el año 2000 en adelante. Ya luego, si quieren una versión extendida con absolutamente todos, me lo dejan en los comentarios y la preparo con mucho gusto. Así que siéntate porque vamos a repasar todos los main events de Survivor Series de peor a mejor. Y te prometo algo, cuando lleguemos al número 1 vas a entender por qué este evento fue tan importante para nosotros. Que a lo que mi gente, yo soy Noah y por eso hoy en el Noah Club, todos los main events de Survivor Series de peor a mejor del año 2000 en adelante. Disclaimer, gente, este video fue muy difícil de hacer por todo lo que conlleva el copyright, así que si me puedes apoyar con un like te lo agradecería de corazón. En serio, muchas gracias. Ahora sí, que corra el video. Puesto 25, Survivor Series 2013. Y vamos a arrancar desde el fondo, con el puesto 25, Survivor Series 2013, Randy Orton contra el Big Show por el campeonato de WWE. Para que se ubiquen un poco en el tiempo, estábamos en pleno auge de la autoridad. Triple H y Stephanie McMahon tenían al Big Show básicamente secuestrado emocionalmente, haciéndolo llorar en televisión y amenazándolo con despedirlo si no hacía lo que ellos querían. La historia intentaba venderte al gigante como el underdog que se rebelaba contra el sistema, pero siendo sinceros, la ejecución en el ring fue otra cosa. Por más respeto que le tenga a estas dos leyendas, el combate fue lento, flojo y se sintió eterno. No tenía esa chispa de evento estelar de uno de los 4 grandes pay-per-views de WWE. Y la gente en la arena lo sabía, se pasaron la mitad de la lucha gritando Daniel Bryan o boring. Además, tuvo un final anticlimático para un evento importante. Lo único que realmente despertó a la gente fue lo que pasó después de la campana, cuando John Cena sale a encarar a Randy Orton, que por cierto ganó, para sorpresa de nadie, preparando lo que fue la unificación de títulos. Pero el match en sí directamente al olvido. Puesto 24, Survivor Series 2006. Seguimos con el puesto 24, Survivor Series del 2006, King Booker contra Batista. A ver, hay que reconocer algo, el personaje del King Booker fue oro puro, el tipo reinventó su carrera y era ese heel odioso que te entretenía ver. Y del otro lado tenías a Batista, amigo, que era potencia absoluta, el que la gente quería ver como campeón y los ingredientes estaban ahí, pero el problema es que cuando ves este combate no sientes que estás viendo el cierre de uno de los 4 eventos más grandes del año. Siento que le faltó esa magia, esa electricidad, porque se sintió más como un evento estelar de un SmackDown que un main event histórico. Y pues al final Batista ganó, tuvo su momento con el título y la gente celebró. Pero siendo honestos, fue una lucha que cumplió con lo justo y necesario. Siento que le faltó alma, le faltó drama y por eso, aunque tuvimos a dos leyendas chocando ahí, se queda en la parte baja de la tabla. Puesto 23, Survivor Series 2019. Ey, ahora prepárense porque este puesto me duele personalmente. Estamos en 2019, Becky Lynch contra Bayley contra Shayna Baszler. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que teniendo a 3 nombres tan fuertes en ese año, el resultado fuera tan plano? Esa es la gran pregunta. Teníamos todo el hype de guerra de marcas, amigo. Era la primera y única vez que incluyeron NXT. Y además Shayna venía como una asesina absoluta, amigo. En papel esto pintaba para clásico instantáneo. Pero pues la realidad te golpea tan duro, amigo. No sé si fue el cansancio del público que ya estaba muerto después de todo el evento,
tanto, o simplemente que los estilos no encajaron, porque hubo cero química, ¿sabes? Por momentos se sentía lento, sin ritmo. Al menos yo esperaba una guerra total, y lo que tuvimos fue un combate que nunca terminó de arrancar. Y aunque Shayna pues ganó para darle la victoria a NXT, el momento siento que se sintió vacío. Una pena porque los nombres eran gigantes en ese entonces, pero la lucha se quedó muy corta. Puesto 22, Survivor Series 2016. Ok, una pausa aquí, amigo. Respiremos profundo porque sé que en este puesto se me van a dividir en los comentarios. Unos me van a decir, Noah, estás loco, esto debió ser el último lugar, duró menos de 2 minutos. Y otros estoy seguro que me van a decir que fue un clásico por el impacto. Y ¿saben qué? Ambos bandos van a tener razón, amigo. Hablemos pues del puesto 22, Goldberg contra Brock Lesnar. Para entender por qué esto fue grande, tienen que recordar el contexto. Goldberg llevaba 12 años retirado. La última vez que lo vimos juntos fue en ese desastre de WrestleMania 20, donde la gente los abuchó a los dos. Nadie sabía qué esperar. O sea, muchos pensábamos que Goldberg ya estaba oxidado. Y aparentemente sí. que venía solamente a promocionar el videojuego y a cobrar el cheque para que Lesnar lo destrozara. Amigo, pero sonó la campana y se sintió algo en el aire, amigo. Una tensión real, pesada. Eran dos bestias, dos monstruos genéticos mirándose a los ojos y de la nada, ¡pum! Spear, otra Spear, Jackhammer y adiós Brock Lesnar, amigo. 1 segundo y 26 segundos aproximadamente. Brock Lesnar, el tipo que rompió la racha del Undertaker, el que destruyó a Super Cena, acababa de ser squasheado, amigo. Y la primera vez que vi esto, me quedé helado, ¿saben? O sea, es una sensación difícil de describir o de explicar si no lo viste en el momento. O sea, digo, los que crecieron viendo Goldberg en su prime, saben de lo que hablo. Esa explosividad, esa aura de ser invencible. Siento que, o sea, no fue una lucha técnica para nada, no hubo llaves, o sea, no hubo 1 minuto 26, amigo. Y por eso no puedo ponerla más arriba en un ranking, pero a la vez tampoco puedo ponerla de última por todo lo que me hizo sentir. O sea, y si hay algo que se busca hoy en día, son las reacciones. Algo que parece perdido. Y por esa sensación eléctrica de ver a dos titanes chocar y dejarnos a todos con la boca abierta, en especial a mí, definitivamente merece salvarse pues de los últimos y ponerlo por acá. O sea, tampoco tan alto porque, hey, no estamos locos, amigo. Puesto 21, Survivor Series 2003. Y sí, vamos a retroceder hasta el 2003 y otra vez nos topamos con otro capítulo de Goldberg. Pero esta vez la historia fue muy diferente. Damas y caballeros, el puesto 21, Goldberg defendiendo el campeonato mundial pesado contra Triple H. El contexto aquí era una guerra pura, amigo. Triple H estaba obsesionado con recuperar su campeonato, ya saben, el reinado del terror, y tenía toda la maquinaria de Evolution cubriéndole la espalda. Se suponía que esto iba a ser un choque de trenes definitivo entre el monarca dominante y el asesino cerebral. Pero, hubo un gran pero esa noche que no podemos ignorar, amigo. Goldberg llegó al ring con una lesión seria en el tobillo y la ingle. Y pues, lastimosamente, se notó un montón. No podía moverse con libertad. Y, hey, ya vamos que pues Goldberg siempre fue un luchador limitado. Pero se notaba un montón ahí. O sea, le faltaba esa explosividad característica de sus mejores momentos. Y pues Triple H, con todo lo que podía hacer, tuvo que cargar con parte del peso del combate, enfocándose en castigar la pierna para justificar el ritmo más pausado. ¿Y sabes qué fue lo raro, amigo? A pesar de la lesión de Goldberg, al final pues Goldberg retuvo, pese incluso a tener a Ric Flair y a Batista que se metían para hacer de las suyas. Pero siendo realistas, el combate se quedó en un simple pues, pasable. Lejos, muy lejos de ser la batalla épica que nos vendieron en las promos. Puesto 20, Survivor Series 2000. Llegamos al puesto 20 con algo que es complicado de definir. En esta oportunidad tenemos a Stone Cold Steve Austin contra Triple H. Para que entiendan la magnitud de esto, la historia detrás era puro cine, ¿sabes? Llevamos un año preguntándonos quién atropelló a Stone Cold. Primero culparon a Rikishi, que dijo que lo hizo por La Roca, pero luego se descubrió que el verdadero cerebro, el que orquestó todo para sacar a la serpiente del camino, fue Triple H. Amigo, el odio entre estos dos estaba en un nivel
que ya no se ve hoy en día. Austin ya no, o sea, no quería ganarle nada más, quería exterminarlo, amigo. Y eso es exactamente lo que vimos. O sea, ¿fue una lucha de wrestling esto? Siendo sinceros, no. Fue una pelea callejera, un tanto glorificada. Una riña de bar que se salió de control. Amigos, se dieron con todo por toda la arena, tras bastidores, incluso se metieron los radicales. Era un caos total. Por eso está en el puesto 20, porque como segmento de televisión fue increíble. Terminando con esa imagen icónica de Austin levantando el auto de Triple H con una grúa y dejándolo caer desde el aire, amigo. Fue espectacular, obviamente sí, o sea, y además visualmente impactante, pero como un main event de un Premium Live Event, donde esperas ver una conclusión en el ring y un conteo de 3, pues nos quedamos con las ganas, ¿sabes? Fue un no contest, una película de acción más que un combate, y aunque nos entretuvo muchísimo como lucha titular, siento que se quedó a deber. Por eso su puesto 20. Puesto 19, Survivor Series 2010. Vamos a avanzar una década hasta el 2010 con el puesto 19. Randy Orton defendiendo el campeonato de WWE contra Wade Barrett. El contexto aquí era súper interesante. Teníamos a los Nexus, este grupito de novatos que había llegado meses antes destruyendo todo a su paso, amenazando con tomar el control total de la empresa. Wade Barrett era el líder y tenía la oportunidad de oro para consagrarse, amigo. Este era el momento. Pero bueno, vamos. El giro dramático estaba en el árbitro, el referee, John Cena, amigo. O sea, si Barrett ganaba, Cena quedaba libre de los Nexus, pero si Barrett perdía, Cena era despedido de WWE. Igual las apuestas no podían ser más altas y la lucha, pues, fue correcta. Orton y Barrett trabajaron bien, hubo tensión con cada conteo de Cena, la gente estaba metida en la historia, pero ¿por qué no está más arriba? Porque el final se sintió como algo que tenía que pasar. Todos sabemos de la moralidad de Cena como babyface, el babyface definitivo, y pues hizo lo correcto. Dejó que Orton aplicara el RKO para ganar y pues Cena fue despedido. Y este despido de Cena quedó como el titular, opacando lo que fue en la lucha. Pero igual, o sea, todos sabíamos que iba a volver y, o sea, siento que lo peor es que este resultado básicamente mató todo el impulso que tenía los Nexus, amigo. Fue una lucha decente con un buen drama, pero sentí que sacrificaron también al grupo con mayores expectativas de ese momento solo para mantener el status quo. Una oportunidad desperdiciada, la verdad. Puesto 18, Survivor Series 2015. Llegamos al puesto 18 con Survivor Series del 2015, Roman Reigns contra Dean Ambrose en la final de un torneo por el campeonato de WWE que estaba vacante. El contexto aquí era súper dramático si quieres, porque Seth Rollins, que era el campeón, se había destrozado la rodilla en un house show, dejando así el título libre. Así que todo se redujo a esto: hermano contra hermano, los dos ex miembros de The Shield peleando por la cima. Básicamente la historia se escribía sola, pero el combate, o sea, siento que nos dejó con ganas de mucho más. Apenas duró 9 minutos y se sintió como un sprint muy apresurado para hacer la final de un torneo mundial. Y al final, pues Roman ganó limpiamente, hubo confetti, parecía que por fin era su momento de coronación, y ahí fue donde todo cambió, porque salió Triple H a felicitarlo y pues no, ni madres, Roman lo atacó, y cuando parecía que iba a celebrar de la nada, bro kick. Sheamus apareció con el maletín de Money in the Bank, y para aquí, amigo, fue un shock total, porque pues yo creo que nadie veía a Sheamus como una amenaza en ese entonces, y el canjeo fue exitoso. Sheamus salió como campeón y nos dejó a todos confundidos. O sea, ese momento final tal vez salvó la noche y le dio esa chispa de imprevisibilidad, pero si jugamos, solo el combate entre Roman y Ambrose se sintió como una oportunidad perdida para hacer algo mucho mejor. Puesto 17, Survivor Series 2012. Nos vamos al 2012 para el puesto 17. CM Punk defendiendo el campeonato de WWE en una triple amenaza contra John Cena y Ryback. El contexto era loco, amigo. CM Punk estaba en medio de ese reinado histórico de 434 días, pero tenía enfrente a un Ryback que te lo querían vender como una máquina de destrucción, y a un John Cena que siempre es una amenaza igual, o sea, entonces la duda era real: ¿cómo rayos iba a sobrevivir Punk a estos dos monstruos? Entonces, si hablamos solamente de la lucha, siendo honestos, fue bastante caótica y a lo mejor un poquito desordenada. Ryback todavía estaba verde y la química entre estos tres no terminó de cuajar del todo. Parecía que íbamos a ver un final medio soso, medio
Pero entonces pasó. Justo cuando Ryback tenía todo controlado, 3 individuos vestidos de negro saltaron de la nada. Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns agarraron a Ryback y lo atravesaron en la mesa de comentarios con una triple powerbomb. Y básicamente después se fueron a atacar a todo el mundo y dejaron todo servido para que CM Punk retenga. Amigo, ese fue el debut de The Shield. En ese preciso instante, WWE hizo historia y sobre todo cambió la historia moderna. El combate en sí quizás no fue una obra de arte, ni tan bueno como pensamos, pero ese final, o sea, ver nacer a una de las 4 facciones más dominantes de la historia hace que valga la pena recordarlo y por eso tiene su merecido puesto 17. Puesto 16, Survivor Series 2021. En el puesto 16 tenemos un choque de trenes, Roman Reigns contra Big E. La situación aquí era muy clara. Roman estaba a modo Dios, amigo, convertido en el jefe tribal, intocable, que llevaba más de un año aplastando a todo el mundo. Y del otro lado teníamos a Big E, que por fin había logrado ganar el título máximo, pero todavía tenía esa sombra de duda encima. Muchos se preguntaban, ¿hey, de verdad Big E está al nivel de la cara de la empresa? Y tengo que decir que la lucha respondió a esa pregunta, porque, o sea, fue una guerra física dura, de esas donde sientes los golpes a través de la pantalla. Ojito que Big E no se achicó porque le plantó cara a Roman y por momentos nos hizo creer que podía dar la sorpresa y llevarse la victoria para Raw. Pero pues al final la lógica se impuso y Roman se llevó la victoria para seguir construyendo su legado. Pero ojito, amigo, que fue un combate muy digno. No tuvo una historia de meses detrás ni traiciones locas, pero fue pura competencia de campeón y ambos cumplieron con creces para cerrar la noche. Una lucha muy sólida, la verdad. Puesto 15, Survivor Series 2011. Hemos llegado a la mitad de la tabla con el puesto 15 y aquí viajamos al Madison Square Garden para Survivor Series del 2011. La Roca y John Cena haciendo equipo contra The Miz y R-Truth. Amigo, el contexto era gigantesco. Estábamos en plena construcción para el Once in a Lifetime de WrestleMania 28 y La Roca con John Cena se odiaban, amigo. Se tiraban dardos cada semana, pero tuvieron que unir fuerzas porque The Awesome Truth estaba causando caos en toda la empresa. Amigo, pero seamos realistas. La verdadera noticia aquí era ver a Dwayne ponerse las botas después de 7 años fuera del ring. Y la pregunta del millón era la siguiente: ¿todavía lo tiene? Para mí, la respuesta fue un rotundo sí, porque desde que La Roca pisó el cuadrilátero, el Garden se vino abajo, amigo. O sea, la lucha fue puro espectáculo. Ojo que no era como que esperábamos una clínica técnica de llaves, ni nada eso, ni que vuelen por encima de la tercera cuerda. La gente, bueno, y yo también, estábamos ahí para ver el People's Elbow, el Rock Bottom y esa electricidad que solamente La Roca tiene. Y pues por otro lado, pobre Missy R-Truth, amigo. O sea, con todo el respeto del mundo, esa noche fueron simples extras en la película de los dos tipos posiblemente más grandes de la industria. Rock y Cena ganaron obviamente, pero la tensión real vino después de la campana, cuando La Roca le plantó cara a Cena y le aplicó un Rock Bottom para cerrar el show. Esto fue más show que lucha competitiva, pero ver estas dos leyendas juntas en el mismo bando fue histórico. Amigo, ahora mismo te voy a soltar un dato curioso. ¿Sabías que si le das like a este video aumentas las posibilidades de tener un push en la vida real? Ahí te dejo el dato, amigo. Seguimos. Puesto 14, Survivor Series 2017. En el puesto 14 tenemos la batalla de marcas que pudo haber sido definitiva. Team Raw contra Team SmackDown el 2017. Amigos, si miras la alineación de esta lucha, es simplemente absurda. De un lado tenías a Kurt Angle, Triple H, Braun Strowman, Finn Balor y Samoa Joe, mientras que del otro tenías a John Cena, Randy Orton, Shane McMahon, Nakamura y Bobby Roode. O sea, la cantidad de leyendas y talento por metro cuadrado era una locura. El hype era real porque Kurt Angle se jugaba su puesto como general manager o gerente general, como quieras decirlo. La lucha tuvo momentos muy buenos, ¿sabes? Porque ver a todas estas generaciones chocar en el mismo ring fue genial, pero no a
¿por qué si la vendes tanto así? No está ni siquiera en el top 10. Y porque la lucha se cayó también, amigo. Sobre todo el final, ¿sabes? O sea, todo iba bien hasta que el desenlace se convirtió una vez más en el show de Triple H. Ey, amigo, Triple H siempre con sus shows así. No. Desde ya te digo que o sea, cómo nos lo vendieron esto, fue más la venta que lo que pasó en el ring. Pero bueno, el tipo traicionó a su propio capitán, Kurt Angle, para que lo eliminaran. O sea, luego ayudó a Shane a sobrevivir solo para después traicionarlo también y ganar él mismo la lucha. Amigo, fue un giro de guión tan enredado y tan egocéntrico que nos dejó a todos preguntándonos qué rayos pasó. O sea, fue genial ver a tantas estrellas, sí, pero ese final tan sobrecargado siento que le quitó brillo a lo que pudo ser un clásico instantáneo. Puesto 12+1, Survivor Series 2004. Y avanzamos hasta el puesto 12+1 con Survivor Series 2004, el equipo de Randy Orton contra el equipo de Triple H. El contexto aquí era la implosión total de Evolution. Meses antes, Triple H y el grupo habían traicionado a Randy Orton por ganar el título mundial. Y desde entonces, la guerra estaba declarada. La estipulación era genial, ¿sabes? El equipo ganador tendría el control total de Raw por un mes, con cada miembro siendo el gerente general por una semana. Lo curioso de este combate fue la alineación del equipo de Orton. O sea, tenías a Jericho, chévere, tenías a Benoit, me ahorro mis comentarios, y tenías a Maven. A Maven, ¿sí? Tenías a Maven, el mismo Maven del Tough Enough estaba en el evento estelar de uno de los 4 grandes. Y la lucha fue entretenida, sí. Tuvimos buena acción, drama con las eliminaciones y la historia de Orton quedando solo al final para remontar contra Triple H y Edge. Y funcionó muy bien, amigo. Fue la noche de la consagración definitiva de Randy Orton, logrando ser el único superviviente. O sea, no fue una obra maestra de esas que te cambian la vida, pero la historia se contó bien y ver a los chicos buenos ganar el control del show nos dejó a todos contentos esa noche. Ey, no siempre tiene que triunfar el mal para que sea algo bueno, ¿sabes? Puesto 12, Survivor Series 2024. Esto es un Wargames, pero Y aterrizamos en el puesto 12 con lo más reciente, lo que tenemos fresco en la memoria. Survivor Series 2024 y el Wargames Match. El contexto era, los super amiguitos, el OG Bloodline contra el Bloodline de Temu. Después de meses de caos, por fin vimos el regreso de Roman, uno de los tantos que he tenido. Y pues volvió para poner orden en la isla. Y no llegó solo, porque se juntó la bandita original, Jay, Jimmy, Sammy y la cereza del pastel, CM Punk uniéndose a la fiesta. Ver a los OGs juntos en la misma jaula era pura nostalgia y fanservice del bueno, si es que eres fanático de ellos. Del otro lado teníamos a la nueva versión de Solo Sikoa con Jacob Fatu, Tama Tonga, Tonga Loa y Bronson Reed. Y hay algo que debo mencionar, o sea, a mí me gustó mucho que Bronson Reed se una a este Bloodline Temu. Siento que parecían compas de toda la vida. No sé por qué. La lucha fue un caos divertido, la verdad, no lo voy a negar. Hubieron spots decentes, o sea, por eso está en este puesto. Digo, si tienes una Wargames y no puedes hacer algo siquiera decente o entretenido, ya tienes un gran problema ahí. Pero siendo críticos, se queda a mitad de tabla, porque aunque la acción fue buena, la historia ya no tenía ese pico emocional, dramático del 2022 o de otros años. Fue un combate entretenido como tenía que ser, nos entretuvo, y pues ver perder a Solo y a su gente siempre es un placer. Para los fans del Bloodline, pues enhorabuena, felicidades. Este año tenemos al mismo equipo, solamente que cambiaron a Cody por Sami. Pero bueno, ese es otro tema de video. Vamos al puesto 11, Survivor Series 2023. Nos quedamos a un paso del top 10, esta vez con la edición del 2023 y otra Wargame. El equipo de Cody Rhodes, conformado con Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn y Randy Orton, contra el Judgment Day y Drew McIntyre. El contexto aquí era simple. The Judgment Day llevaba meses haciendo lo que querían Raw y necesitaban que alguien les pusiera un alto. La gran incógnita durante semanas fue quién sería el quinto miembro. Y a pesar de todas las filtraciones y todo ese humo que siempre se vende, cuando sonó el tema Voices, la arena se vino abajo, amigo. El regreso de Randy Orton
Orton, después de estar tanto tiempo fuera por su espalda, fue el gancho perfecto, la verdad. La lucha en sí fue una fiesta, tuvimos de todo, spots locos, maletines por ahí, y por supuesto, ese RKO monumental de Randy Orton a JD McDonagh. Siento que fue una belleza total, amigo. Fue un combate también muy divertido, entretenido, puro fanservice del bueno, donde los buenos ganaron para mandar a la gente feliz a su casa. Quizás no tiene tanto drama profundo como otras ediciones, quizás no tiene el drama profundo como los puestos que vienen, pero ojo, voy a ser sincero, lo que pasó unos minutos después con el regreso de CM Punk, siento que eso subió todo, amigo. O sea, terminó opacando un poco la lucha en nuestra memoria, pero como combate de Wargames siento que cumplió, ¿sabes? Cumplió más un punto, y eso nos dio un espectáculo sólido, la verdad. Obviamente, el regreso de Punk después del evento, siento que le da un extra, un plus. Bien. Puesto número 10. Survivor Series 2008. Mi gente, estamos oficialmente en el top 10. Y aquí es donde la cosa se pone seria. Puesto 10. John Cena contra Chris Jericho por el campeonato mundial pesado. El contexto es vital para apreciar esto. John Cena se había lesionado el cuello apenas 3 meses antes en SummerSlam. Se suponía que estaría fuera mucho más tiempo, pero ya saben, amigos, es Cena, Super Cena. Del otro lado teníamos, en mi opinión, a la mejor versión de Chris Jericho de todos los tiempos, el Jericho de traje, serio, lento al hablar, el hombre honesto entre comillas, ese mancito que estaba teniendo la rivalidad del año con Shawn Michaels. Amigo, la historia era clásica, el héroe local, porque esto fue en Boston, Massachusetts, regresando milagrosamente para quitarle el oro al villano más odiado de ese rato. Sobre el ring, amigo, el combate estuvo muy entretenido. O sea, sabíamos que Cena iba a ganar, era casi obvio, pero la forma en que Jericho manejó el ritmo para proteger el cuello de Cena y aún así hacerlo lucir como un superhéroe fue brillante, amigo, espectacular. Qué bueno es Jericho, Dios mío. Fue un combate, estuvo muy bueno, amigo, y o sea, con un público entregado al 100%. Quizás le faltó un poco de incertidumbre al resultado para estar más arriba, pero ver cómo se desenvolvieron estos dos, tal vez en su prime, estaban en su prime, pregunta seria, ejecutando un plan perfecto, merece abrir este top 10 sin ninguna duda. Puesto 9. Survivor Series 2020. En el puesto 9 tenemos una lucha que para mí está infravalorada por las circunstancias en las que ocurrió. Survivor Series del 2020, Roman Reigns contra Drew McIntyre. El contexto aquí es único. Estábamos en plena pandemia, en la era del Thunderdome. No había público real en las gradas, solamente pantallas LED. Y Roman Reigns acababa de iniciar su era como el jefe tribal. Posiblemente su punto más alto en versión ruda y calculadora, esa versión que cambió su carrera. Y Drew McIntyre era el campeón de la WWE, el man que se paró ahí cuando nadie más estaba. Cómo te agradezco eso, Drew. Muchas gracias por entretener en esa época tan complicada. Literal, Drew McIntyre se echó a la empresa al hombro durante pues los tiempos más difíciles de los últimos años. Y era un choque de campeones, pero también se sentía como un choque de alfas, amigo. Y el combate no podía ser más que una carnicería, amigo, una lucha física total. Se olvidaron de las llaves bonitas y salieron a darse una paliza física, amigo. Se sintió pesado, duro, a pesar de que no había gente gritando en vivo, la intensidad que le pusieron a estos dos se podía sentir. Amigo, yo siento que esta fue la prueba definitiva de que el nuevo personaje de Roman iba en serio, bueno, al menos sus primeros años. Y pues al final ganó Roman Reigns haciendo la guillotina y dejando a Drew inconsciente, mandando un mensaje clarísimo de que él era la cabeza de la mesa. Amigo, este combate fue una guerra absoluta que demostró, y dejó un mensaje de que puedes hacer un buen combate físico entre dos powerhouse si tienes a los tipos correctos y sobre todo si hay química. Y vaya que esta vez los dos cumplieron. Puesto 8, Survivor Series 2022. En el puesto 8 tenemos algo histórico. La primera War Games en el elenco principal. El Bloodline contra los Brawley Brutes, Drew McIntyre y Kevin Owens. Pero gente, no nos engañemos. El contexto aquí tenía nombre y apellido. Sami Zayn. Toda la historia giraba en torno a la lealtad del Uso honorario. Jey Uso no confiaba en él y lo detestaba, amigo. Mientras que del otro lado estaba Kevin Owens, el mejor amigo de toda la vida de Sami, diciéndole que Roman lo estaba utilizando. Amigo, la tensión no era sobre quién ganaba la pelea, sino sobre qué decisión iba a tomar Sami
Sami cuando tuviera a su mejor amigo enfrente. Ey, y el desenlace, pásame un puchito que esto es cine. El desenlace fue cine puro. El momento en que Sami detiene al árbitro y traiciona a Kevin Owens con ese golpe bajo. No, amigo, nos caímos todos. Luego le conecta la Helluva Kick para servírselo en bandeja de plata a Jey Uso. Siento que eso fue arte, amigo. Y lo over que se puso Sami Zayn con esto. Ave María. Después también tuvimos ese abrazo final con Jey Uso, que siento que valió más que cualquier campeonato por la narrativa. Ojo, por la narrativa, antes de que me funen. Y pues bueno, quizás la acción en el ring fue el caos habitual de Wargame, pero por ese nivel de narrativa y emoción, siento que se gana su lugar en este top 10 sin dudas, amigo. Hay veces que la narrativa pesa un montón, y este fue el caso total. Puesto 7, Survivor Series 2009. Para el séptimo lugar viajamos al 2009 y a una triple amenaza que en teoría pintaba complicada. John Cena defendiendo el título contra The Generation X, o sea, Triple H y Shawn Michaels. El morbo aquí era evidente. Triple H y Shawn estaban en su etapa de esa gente divertida, eran inseparables. O sea, todo el mundo se preguntaba ¿cómo rayos va a ganar Cena si tiene a dos leyendas trabajando en equipo contra él? Esto parecía una misión imposible, un 2 contra 1 seguro. Pero la genialidad de este combate duró exactamente 5 segundos, amigo. Apenas sonó la campana, ¡fuácate! Sweet Chin Music a la quijada de Triple H y a dormir fuera del ring. Shawn Michaels no lo pensó 2 veces, amigo. Ese momento fue brillante porque rompió todas las expectativas de golpe. Nos dejó claro, amigo, aquí no hay amigos, yo quiero el campeonato. Y a partir de ahí tuvimos una lucha súper dinámica, muy entretenida y lleno de finales falsos. Y sí, amigo, o sea, Cena terminó reteniendo en su modo Super Cena habitual de la época, y a lo mejor le faltó un poquito de drama entre los personajes para subir más en la lista, pero por ese factor sorpresa inicial y la química de estos 3 veteranos, se gana merecidamente este lugar. Hubo lucha, hubo drama al inicio, hubo tensión, hubo entretenimiento. Amigo, esto es WWE en su máxima expresión. Puesto 6, Survivor Series 2005. En el sexto lugar tenemos una joya que para muchos es la mejor lucha tradicional de eliminación de la historia entre marcas. El equipo Raw contra el equipo SmackDown en 2005. Olvídense de esas guerras de marcas forzadas de los últimos años donde pelean por los aplausos. En el 2005, el odio entre los shows se sentía real. Había invasiones en los estacionamientos, apagones, Eric Bischoff y Teddy Long se querían eliminar el uno al otro. Llegamos a este combate con la sensación de que se jugaban el orgullo de verdad. Y amigo, este combate fue una montaña rusa emocional. Tuvimos de todo, amigo. Monstruos como Kane y Big Show, la agilidad de Rey Mysterio, la potencia de Batista, pero la estrella como casi siempre en noviembre o en cualquier mes del año, fue sin duda el GOAT, Shawn Michaels. Ver a Shawn Michaels ahí, quedarse solo contra 3 miembros de SmackDown, vendiendo el cansancio como nadie más sabe hacerlo, eliminando a JBL, a Rey Mysterio, para quedar mano a mano con Randy Orton, amigo, simplemente fue increíble. Al final, ya sé que no es un final feliz, a veros para mí, Orton se llevó la victoria siendo el único superviviente, cimentando así su legado en este evento. Y por si fuera poco, todo terminó con el regreso del Undertaker saliendo de un ataúd en llamas, amigo, para ir por Orton. Narrativa perfecta, me encantó. La acción en el ring increíble y un final de película. Por eso roza el top 5. Puesto 5, Survivor Series 2018. Abrimos el top 5 con un combate que es, sin miedo a equivocarme, la definición perfecta de David contra Goliat. Survivor Series 2018, el campeón universal Brock Lesnar contra el nuevo campeón de WWE, Daniel Bryan. Yo estoy seguro que tienen que recordar la locura que fue esa semana. Todo el mundo estaba listo para ver el segundo round entre AJ Styles contra Brock Lesnar, pero literalmente
repente, días antes del evento, Daniel Bryan hizo su turn heel pateando las partes nobles de Styles en SmackDown y así ganando el título. Lo raro de esto fue que después terminó matando al movimiento del sí para convertirse en un villano ecológico, medio hippie. No, ese personaje, no, de lejitos nada más, no pasa nada con ese personaje. Pero bueno, llegamos al domingo pensando, ok, Bryan es heel, Lesnar lo va a aplastar, probablemente, pero veamos con qué sorprende. Y durante los primeros minutos, eso fue exactamente lo que pasó. Lesnar lo trapeó por todo el ring, suplex tras suplex, Bryan, haciendo lo que podía, amigo, parecía una masacre en vivo. Y la gente en el estadio estaba entre callada y asustada. Brock se estaba divirtiendo, amigo, jugando con su comida. Pero entonces ocurrió la magia, amigo. Bryan empezó la remontada. Un golpe bajo ahí. Ojito, Bryan, ojito. Una running knee directo a la cara y de repente el monstruo estaba en problemas, amigo. La forma en que Daniel Bryan cambió la narrativa, pasando de ser una víctima a ser un loquito que sonreía mientras le pisaba la cabeza a Lesnar, fue brillante, amigo. Hubo un momento cuando aplicó el Yes Lock en que todos, absolutamente todos, creímos que Brock Lesnar se iba a rendir. Y pues al final ganó Lesnar, ya está. Pero siento que eso fue lo de menos. Fue una lucha que vino de menos a más, pero para mí siento que fue la mejor actuación de Brock Lesnar contra un oponente más pequeño que he visto. Y una de las mejores luchas en la carrera de Bryan, sin duda. Estuvo muy bueno este combate, la verdad. Merecido puesto 5. Puesto 4, Survivor Series 2007. En el cuarto lugar tenemos una batalla que para mí es el ejemplo perfecto de cómo cerrar una rivalidad épica. Survivor Series 2007. Batista defendiendo el campeonato mundial pesado contra el Undertaker dentro de un Hell in a Cell. El contexto aquí es fundamental, amigo. El 2007 fue el año de Batista y el Undertaker. Se robaron el show en WrestleMania 23, tuvieron empates, tuvieron luchas en jaula de acero, se habían dado todo durante meses, amigo. Eran los dos pilares de SmackDown y ninguno quería ceder ni un centímetro. Esta lucha en la celda infernal se vendió como el capítulo final, la conclusión definitiva, donde solamente uno saldría vivo. Y vaya que cumplieron, amigo. Muchas veces, cuando pones a dos tipos grandes en el ring, la cosa se ve lenta y torpe. Pero la química que tenían estos dos era sobrenatural, amigo. Se entendían a la perfección. La lucha fue brutal, física, llena de sangre y violencia, amigo. Usaron la celda como arma, hubo siguietazos, mesas rotas, se sintió como una guerra de desgaste real donde ambos estaban dejando el alma para demostrar quién era el alfa de la marca azul. Y el final, señores, espérenme, no me pueden ver, pero me estoy por poner el sombrero porque el final fue una genialidad. Justo cuando Taker aplica el Tombstone Pile Driver sobre los escalones metálicos, un momento donde todos pensamos, ya está, el cuello de Batista salió del chat y el árbitro ya estaba por contar a 3, amigo. Un camarógrafo saca al árbitro del ring. La confusión fue total, amigo, hasta que el camarógrafo se quitó la capucha y era Edge. Amigo, Edge regresaba después de meses lesionado. El ataque de Edge le costó la lucha al enterrador y le dio la victoria a Batista, amigo. Fue un final sucio, sí, pero fue tan impactante y ejecutado tan perfectamente que nadie se quejó. No solo nos dieron un combatardo, nos dieron la semilla de lo que sería el evento estelar de WrestleMania al año siguiente. Amigo, eso es booking de alto nivel y ese tipo de situaciones hay que aplaudirlas. Puesto 3, Survivor Series 2002. Entramos al top 3 y otra vez nos vamos a hacer el Madison Square Garden, pero esta vez en el 2002. Y aquí no tuvimos una lucha tradicional ni un mano a mano. Aquí nació el concepto más brutal de la Ruthless Aggression Era, la primera cámara de la eliminación. El contexto es simple, caballero. Uno de los mejores arcos de redención de la historia del wrestling. Para entenderlo, tienen que saber que Shawn Michaels se había retirado en el 98 con la espalda destrozada. Le dijeron que nunca volvería a luchar. Estuvo 4 años fuera, amigo, sentado en su casa, hasta que regresó para pelear en SummerSlam. Y encima regresó por una pelea callejera contra Triple H. Pero todos pensamos que sería cosa de una sola noche. Nadie creía que su cuerpo aguantaría un calendario completo y mucho menos una estructura
de 10 toneladas de acero y cadenas. Pero ahí estaba él, con esos infames pantalones color café y su corte honguito, entrando a la boca del lobo para enfrentarse a su mejor amigo convertido en enemigo, Triple H. Y además habían bestias como Kane, Chris Jericho, Booker T y Rob Van Dam. Amigo, el combate fue sumamente innovador, nunca habíamos visto nada igual. El sonido de los cuerpos golpeando el suelo de rejilla metálica resonaba en todo el estadio. Se sentía peligroso, se sentía real, como si podrían herirse brutalmente. Y además recordemos que Triple H se pasó la mitad del combate con la garganta aplastada por un error de Rob Van Dam. Apenas podía respirar, lo que le añadió un drama total a la situación. Pero el momento de la verdad conectó. Esa switching music, amigo, cayó sobre el brazo de Triple H y el árbitro contó hasta 3. El Madison Square Garden explotó. No fue solo una victoria titular, amigo, fue ver a una leyenda que pensábamos perdida recuperar su trono contra todo pronóstico. La imagen del confeti cayendo sobre un Shawn Michaels ensangrentado y llorando, abrazando el campeonato mundial. Eso, amigo, es una de las imágenes más potentes en la historia de este deporte o entretenimiento. Por la innovación, por la violencia y sobre todo por la emoción pura, se queda con la medalla de bronce. Pero yo me voy a quedar con la actuación que tuvo Shawn Michaels. Shawn Michaels es mi superestrella favorita de todos los tiempos. Y con esa historia de redención, amigo, te hace pensar que todas las cosas se pueden superar. Como te quiero, Shawn Michaels. Muchas gracias. Puesto número 2. Survivor Series 2014. Amigo, puesto 2. Puesto número 2. Tenemos lo que para mí es la mejor historia contada en un ring en la última década. El equipo de John Cena contra el equipo Autoridad. El contexto aquí era debido a muerte. Triple H y Stephanie McMahon llevaban más de un año haciendo la vida imposible a todo el mundo. Eran los tiranos perfectos, la verdad. Y Vince McMahon, de la nada, un día volvió y puso la estipulación definitiva. Si el equipo de Cena ganaba, la Autoridad perdía el control. Pero si perdían, todos los miembros del equipo de Cena serían despedidos. Amigos, las apuestas no podían ser más altas y la lucha fue una montaña rusa de infarto. Todo parecía perdido cuando el Big Show, en el momento más crítico, traiciona a su equipo y noquea a John Cena. John Cena es eliminado. El capitán estaba fuera. Nos quedamos con un escenario de pesadilla. 3 contra 1. De un lado, Seth Rollins, Kane y Luke Harper. Del otro, un solo hombre, Dolph Ziggler. Lo que Ziggler hizo esa noche, amigo, no tiene nombre. Fue, sin exagerar, la mejor actuación de un underdog en la historia de este evento. Y me paro firme contra cualquiera, amigo. La arena entera se volvió loca con él, amigo. Cada vez que sobrevivía una cuenta, el grito era una locura, amigo. Eliminó a Kane, eliminó a Harper y quedó solo contra Rollins. Y cuando parecía que Ziggler ya lo tenía ganado, entró Triple H ahí, amigo. Atacó al árbitro, le aplicó el pedigrí a Ziggler y llamó a su propio árbitro corrupto, amigo. Ese era el fin. Ya está. Decíamos todos, ya está, se perdió. Adiós Cena con toda su gente. Pailas. Y además se sentía la impotencia, amigo. En la narración en español, Carlitos Cabrera estaba demasiado indignado, amigo. Un show total. Un show total, amigo. Pero entonces se apagaron las luces y escuchamos el sonido de los cuervos. En la pantalla gigante, amigo, aparecía... No, una locura, amigo. Aparecía Sting, el vigilante, el ícono, pisaba un ring de WWE por primera vez en la historia. El estadio se vino abajo, amigo. Sting encaró al Triple H y lo liquidó con un Scorpion Death Drop. Puso el brazo de Ziggler sobre Rollins y se fue. El árbitro que venía recuperándose contó hasta 3, amigo, y ya está. Adiós Autoridad, amigo. O sea, la imagen de Ziggler casi inconsciente, siendo el único superviviente y el hombre que derrocó a la Autoridad, es legendaria. Esa noche, Ziggler fue el luchador más popular del planeta, no me cabe duda, amigo. O sea, no había un título mundial en juego, no estaba La Roca, no estaba Austin, y no, siento que no hicieron falta, amigo. Fue drama puro, storytelling nivel Dios y un final que nos dejó a todos gritando frente a la pantalla. Esto es una obra maestra, amigo. Puesto 1. Survivor Series 2001. Amigo, en el puesto 1, indiscutiblemente, tiene que estar el equipo WWF contra el equipo
Alliance. El contexto aquí no era un título ni un gerente general, el contexto era la existencia misma de la empresa, amigo. O sea, la historia de la invasión tuvo sus fallos, tal vez, pero esa noche, la estipulación era el ganador se lo lleva todo. Si el equipo de WWF perdía, la empresa cerraba para siempre en la historia. Y miren ese ring, amigo. El Undertaker, Kane, Chris Jericho, Big Show y La Roca. Y del otro lado, Booker T, Rob Van Dam, Shane McMahon, Kurt Angle y Stone Cold Steve Austin. Hey, amigo, la lucha fue una guerra absoluta de 45 minutos. Traiciones, remates, eliminaciones que te cortaban la respiración. Amigo, vimos a Jericho traicionando a su propio equipo por celos. Vimos a Kurt Angle jugando a la gente doble. Pero al final, el destino, el guión, los dioses del wrestling, o como quieras llamarlo, nos dejaron con la única conclusión posible: el ring vacío, el árbitro tirado y solamente dos hombres de pie, La Roca y Stone Cold Steve Austin, las dos superestrellas más grandes que han pisado un cuadrilátero de WWE, los pilares de la era de la actitud, amigo, cara a cara con el destino de la industria en sus manos, verlos intercambiar golpes, usar los remates del otro, amigo, sudando gota a gota, amigo, eso fue magia. La tensión se podía cortar con un cuchillo, amigo, o sea, ya está. Y ese final, Kurt Angle regresando para golpear a Austin con el título, traicionando a la alianza y permitiendo que La Roca aplicara el Rock Bottom para salvar a WWF, fue el cierre perfecto. No sé si oficialmente para la era de la actitud, pero fue un cierre épico, amigo. Fue cinematográfico y fue el momento en el que el wrestling se sintió más grande que la vida misma. Esto no me voy a cansar de decirlo, amigo, por la historia, por las leyendas involucradas y porque nos regaló el duelo final entre dos de los íconos más grandes de todos los tiempos. Este es y siempre será el mejor main event en la historia de Survivor Series. Y ahí está, mi gente, los 25 main event de Survivor Series de la era moderna, rankeado. Ey, pero ojo, antes de cerrar el video, sé que hay muchos puristas en el canal que me van a decir: no, te olvidaste de los clásicos. Ey, tranquilo que no me olvidé, porque pues si tuviera que rescatar o hacer un top 3 del 87 al 99 que valen la pena ver hoy en día, apunten esto como recomendación personal. Número 3, Survivor Series del 92, Bret Hart contra Shawn Michaels. Si te gusta el wrestling técnico puro, esta es su lucha, amigo. Número 2, una joyita oculta que de verdad hay que darle mucho mérito a Bret Hart acá, Survivor Series del 95, Bret Hart contra Diesel, una lucha súper agresiva y física y muy adelantada a su época. Este es el mejor combate de la historia de Diesel, amigo. Y número 1, obviamente no puede faltar, Survivor Series del 97, la traición de Montreal. Más allá del robo final, la lucha que estaban dando Michaels y Bret antes de la traición, siento que estuvo muy chévere, amigo, la verdad. Pero bueno, igual si quieren que haga un top completo, me avisan, me dejan en los comentarios y lo armamos, cero miedo, papi. Pero dígame, ¿ustedes en qué puesto las pondrían? Esas son las tres que tienen que ver sí o sí de la vieja escuela. Ahora sí, quiero ver el debate en los comentarios. ¿Están de acuerdo con el puesto 1 de la era moderna? ¿Creen que Ziggler y el debut de Sting debió ganar? Porque le voy a ser sincero, o sea, para mí el puesto 1 estaba sí o sí, pero por momentos sentía que el Team Cena contra T Autoridad podría también estar ahí, porque se definió mucho. Y encima con el debut de Sting siento que le suma. Pero bueno, ese es mi top 2 sí o sí. Déjenme su opinión en comentarios y armamos el real debate. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para más contenido así. Muchas gracias por tanto aguante, gente, de verdad, si llegaron hasta acá. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto fue Noah ahí. Give me a hell yeah! And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. Noah Club. Suscríbete.